Hola chavos, ¿cómo están el día de hoy? Estoy aquí en la ventana de mi cuarto por dentro. Voy a enseñarles cómo se ve mi cara el día de hoy, con la luz del día. Hace mucho frío últimamente, entonces mi cara la siento muy seca y quería ponerme una mascarilla. Quiero ponerme una mascarilla hoy en la noche, así es que por eso. Y tengo un grano aquí horrible. Pero si no traigo nada, lo único que traigo, me pinté mis cejas y me puse un poquito de chapstick con color. Pero sí, eso es todo. Lo grabo aquí adentro porque si lo grabo afuera se escucha mucho ruido y no me concentro. Al ratito nos vemos. Bye. Ok, aquí tengo el paquetito de mascarillas de Papa Recipe. Bombi Honey Mask, esta es la amarilla, hay diferentes colores, hay roja, rosa, blanca, negra, pero decidí comprar esta porque es la más vendida, la más popular y tiene, creo que tiene 10 piezas, 2, 4, 6, 8, 10, sí. Podrán ver si vienen y esta es una sola, no como las de Jeju que tienen 2 o 3 pasos. Este es un solo paso. Ya me lavé mi cara, me la exfolié, ahora sí está seca. Debo de ponerme mi tónico. Listo. Que usualmente no ponía tónico, pero ahora sí me lo pongo. Bueno, aquí dice aplicar la mascarilla sobre la piel limpia y lavada. Dejarla de 20 a 30 minutos y después quitarla gentilmente y dar como toquecitos con las yemas de los dedos para que absorba mejor el residuo. Como siempre no me la voy a lavar, simplemente me la voy a quitar y me la voy a dejar toda la noche. Aquí está la mascarilla, se me hace muy bonito así como el paquete, como viene. Tienen su código de QR que es para verificar si son originales o no, porque ya me ha tocado que compro las que no son originales. Bueno, así se. Ya la abrí. Ay, automáticamente huele delicioso, huele a miel. Podrán ver. Está. Huele riquísimo. Me encanta su olor a miel. Tiene una de plástico. Me gusta que tengan este plástico porque así no se pega toda la mascarilla. Que hay unas que simplemente ponen la mascarilla y ya. Es que va a ponerla. Oh, esto es muy difícil de hacer sin un espejo. Oh, necesito un espejito. Y bueno, voy a dejármela yo creo unos 30 minutos y después me la voy a quitar. ¿Cuánto producto queda? Ok, como... Bueno, no se puede ver, más bien... Mi risa. Bueno, me terminé cambiando porque ahí como pude. Esto ya está seco. Esto está muy seco. Me lo dejé 30 minutos. Y sí, absorbió exactamente en 30 minutos. Ya todo esto está seco. Ahora me lo voy a quitar. Que quedó de exceso como siempre. Quedarle en todo mi cuello, etcétera, etcétera. Mis orejas. Y pues ya voy a dejarme así para mañana. No me lo voy a enjuagar ni nada, simplemente voy a dejarla así toda la noche. Vean cómo dejó. ¡Ah!
Y simplemente voy a aplicar mi cremita de ojos y mi chapstick. Y ya me voy a dormir. Y nos vemos mañana. Ojalá que quede bien. Ajá. En mi rollo de papel. Hola chavos, buenos días. Pues aquí estoy al día siguiente después de aplicarme la mascarilla de... ¡Wow! Hay un montón de pajaritos. Ok, después de aplicarme la mascarilla de Papa Recipe que les enseñé. Aquí está mi carita al día siguiente. Todavía sigue ahí mi grano. No es tan milagrosa. Pero sí siento mi cara súper suavecita. No me gusta tocármela, pero sí se ve. Espero que alcancen a ver que sí está un poco hidratada. Me lavé ya mi cara. Puse mi tónico y mi crema de día. Y eso fue todo. No me he puesto nada más. Ni siquiera me he maquillado ni las cejas ni nada. Y sí, es de mis mascarillas favoritas porque incluso en la noche ya que me iba a dormir podía sentir todavía mi cara como estaba. Todavía tenía del suero súper hidratante y me encantó. Pero, o sea, obviamente si quieres ver resultados mejores hay que utilizarla más seguido. Yo diría unas 2-3 veces a la semana a lo mejor. No creo que los resultados sean tan impactantes como las de Jaejoon, pero definitivamente sí veo resultados, sí veo que mi cara se ve más luminosa y sí se siente más hidratada. Entonces sí, recomendaría mucho esta mascarilla por si tu tipo de piel es seca. Pues también por si tu tipo de piel es grasa. Dicen que para piel grasa la miel es muy buena, entonces quién sabe. Y pues espero que les haya gustado este video y nos vemos próximamente para otros reviews. Bye.